¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos a Salud para Todos. Tenemos buen programa y sobre todo, bueno, pues hay que poner muchísima atención a lo que nos vamos a referir la siguiente hora, porque tendremos el tema de la alimentación y el ovario poliquístico. Antes, vamos a ver esta cápsula de introducción y regresamos para comentarla. El síndrome de ovario poliquístico, o SOP, es uno de los trastornos hormonales más comunes entre las mujeres de edad fértil. Afecta aproximadamente del 5 al 10% de las mujeres y puede causar una serie de síntomas, incluyendo irregularidades menstruales, problemas de fertilidad, acné y exceso de vello corporal. Aunque el tratamiento médico es fundamental, la alimentación juega un papel crucial en el manejo de esta condición. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El SOP es un trastorno hormonal que provoca el crecimiento de múltiples quistes en los ovarios, lo que interfiere con el ciclo menstrual normal. Se asocia con un desequilibrio en los niveles de hormonas sexuales, como la insulina, que puede contribuir a la resistencia a la insulina, y la obesidad, factores que agravan los síntomas del SOP. La importancia de la alimentación. Desde la perspectiva de un ginecólogo, la dieta adecuada es esencial no solo para controlar el peso, sino también para regular los niveles hormonales, mejorar la resistencia a la insulina y reducir los síntomas asociados al SOP. Gracias por esta información que vamos a ir desmenuzando poco a poco durante los bloques que conforman el programa. Pero les quiero presentar a la doctora que nos acompaña el día de hoy, es la doctora Beatriz Hernández Mendieta. Ella es biobióloga de la reproducción. Le damos la bienvenida, doctora. ¿Cómo le va? Qué gusto volver a verla. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Es un tema muy interesante porque de repente oímos ovario poliquístico y a lo mejor, bueno, por la etimología grecolatina podemos tener cierta idea, pero partamos de ello. ¿Qué es un ovario poliquístico? Bueno, ¿cuál es la función del ovario primero? Es que tenemos ese concepto un poquito como erróneo. Erróneo, sí. De cierta manera. También es una enfermedad, o el nombre de la enfermedad, pues ya tiene muchos años. Entonces, desgraciadamente no se ha cambiado, los criterios han ido cambiando, los criterios diagnósticos, pero ese nombre de síndrome de ovario poliquístico no hemos logrado realmente hacer un cambio para que también en la mente de las personas tengan como otro concepto hacia los quistes de su ovario. Hay que saber que el ovario en una paciente en edad reproductiva siempre va a tener quistes, siempre. O sea, digamos que hasta cierto punto es normal tener un quiste. Obviamente son bolsitas de agua que nosotros llamamos folículos. Y que al final, de manera coloquial, yo le voy a nombrar como un quiste. Sin embargo, son muy chiquititos, miden aproximadamente unos 6-8 milímetros. Esas bolsitas. Pero a ver, entonces, nosotros tenemos 2 ovarios. Las mujeres tenemos 2 ovarios. ¿De qué tamaño aproximadamente? Son como de 2 por 3 centímetros en edad reproductiva. O sea, ¿como una nuez? Ajá, una nuez. Una nuez más o menos. Tenemos ese tamaño, esos son nuestros ovarios. Entonces, dentro de nuestros ovarios existen estas bolsitas de 6 u 8 milímetros. Entonces, podemos tener diferente número de esas bolsitas dependiendo de la edad. Ya. Hacen alusión, esas bolsitas con agua, dentro también tienen semillitas o bocitos, ¿no? O sea, nuestra semilla, nuestra célula germinal. Entonces, aparte de tener esa semilla, son productoras hormonales. Básicamente, el que yo tenga esos quistes en el ovario, todos así pequeñitos, entonces representa mi potencial fértil y representa mi potencial hormonal. Con el tiempo se van a ir acabando, así como se acaba la reserva ovárica, como lo hemos platicado en otras ocasiones, que con el tiempo van disminuyendo nuestros ovocitos. Pues es que los ovocitos están contenidos ahí dentro, los que se expresan al mes. La reserva ovárica está contenida en los ovarios, mucha de ella no la observamos, no la vemos, y cada ciclo que yo inicio, por ejemplo, con una menstruación, entonces los ovarios van a tomar de esa reserva y lo van a expresar. Es lo que vemos en el ultrasonido como unos puntos negros en el ovario. Se ven como, yo les llamo como galletas de chispas, así sí. Igualito. Todo lo negro en el ultrasonido son líquidos, por eso es que se ven negros. Claro, entonces, bueno, justamente por ello, acuñar este nombre como que es un poco equívoco en el sentido de que, pues pues sí es poliquístico, pero hasta cierto punto es normal, ¿no? Entonces,
La función del ovario, ¿no? La función de los ovarios, ¿cuál es? Es contener los ovocitos, que pueden ser al final un bebé, por ejemplo, y la producción hormonal de nuestro cuerpo, que no solo es para los aspectos reproductivos, también sirve para que nuestro hueso esté fuerte y pueda absorber calcio, para regular grasas, para regular nuestro sistema de temperatura, para aumentar nuestra hidratación a nivel genital. Sirve para muchísimas cosas. O sea, las hormonas que se producen ahí sirven para muchas cosas. Entonces, potencial reproductivo, como decía, y potencial hormonal. O sea, producción de hormonas y producción de un ovocito maduro para que yo me pueda embarazar. Si con el tiempo se termina, quiere decir que una mujer que ya está en etapa de menopausia, pues obviamente ella sí ya no va a tener quistes. ¿A quién se le van a quitar? Pues a una mujer en menopausia. Y obviamente también el volumen de su ovario va a disminuir porque ya no tiene una función. Ya no tiene una función, pero es un proceso natural de la edad. Es decir, a medida que avanza el tiempo, los ovarios se van disminuyendo y van perdiendo esa capacidad de conservar o guardar ovocitos y hormonal. Por eso es que tenemos tantos cambios, ¿no? Cuando empieza la menopausia. ¿No? Ahora, cada ciclo se van a reclutar. Cada ciclo el ovario toma de la reserva ovárica, esa no la vemos, y lo que expresa de lo tomado, eso sí lo vamos a observar en el ultrasonido. Por eso tenemos esa prueba famosa que se llama conteo folicular antral, donde nosotros al principio del ciclo contamos todas esas bolitas pequeñitas del ovario para saber el potencial reproductivo de una mujer. Para ver las condiciones, ¿no? En las que se encuentran aquellas mujeres que en etapa reproductiva quieren tener un bebé o hay alguna dificultad, entonces ese conteo les ayuda a saber las condiciones. Y aparte de eso, una de esas bolitas, foliculitos seleccionados o expresados en este mes, va a ser elegido para madurar la semilla. Todas ellas contienen semillas, pero inmaduras, o sea, no servirían para tener un bebé. Sí. Solo una de ellas se elige por la cabeza, le manda señales y pulsos para que vaya creciendo, 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 creciendo. Crecen de 6 milímetros aproximadamente unos 18, 20 milímetros. Es por eso que de manera aleatoria, si a mí me hacen un ultrasonido y de casualidad ando en mis días de ovulación, pues voy a tener un quiste más grande. Claro, pero es porque está preparando, ¿no? Se está preparando para que... Está madurando una semilla. Está madurando, justo es la palabra correcta, está madurando para que si en ese momento se inicia una gestación, bueno, se pueda elegir. Sí, de hecho, cuando crece aproximadamente unos 18, 20 milímetros, adentro ya contiene la cantidad hormonal que manda la señal a la cabeza y dice, ya estoy listo. La cabeza manda otra hormona que lo rompe. Eso es la ovulación. ¡Qué maravilla! ¿No les parece que el cuerpo humano es una maquinaria perfecta? Esto es una maravilla, irlo conociendo, irlo desglosando. Muchas veces justo escuchamos este término y bueno, ahorita vamos a hablar de ello, pero todo el funcionamiento que tiene el ovario para poder generar vida o lo que tiene que expulsar mes a mes, bueno, pues también es fascinante. En ese Eso es sentido. importante, por ejemplo, con las pacientes que a veces llegan preocupadas por tener ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Porque si no nos conocemos, o sea, si no conocemos esto básico, entonces por eso muchas veces empezamos a agarrar ideas erróneas, incluso que nos causan estrés o ansiedad. Y eso es algo común. Entonces, el tener un quiste más grande hasta cierto punto y hasta cierta medida, porque también hay otras condiciones, pero puede representar algo normal. Si esa mujer hace que crezca ese folículo, da la señal, lo rompe y ovula, o sea, que sale la semilla, es cuando la trompa lo agarra y busca o espera que llegue un esperma. Un esperma, No llega un esperma, y entonces lo desecha. Se muere a las 12-24 horas, esa semilla que maduró ya no tiene función. O sea, si llega un espermatozoide retrasado, ya no puede haber fecundación. Es por eso que pasan los días fértiles. Ya no hay. O sea, por eso hay un tiempo. Claro, que son 5 días. De 4 a 5 días antes de mi ovulación esperada y 1 o 2 por si se retrasa. Pero realmente el ovocito está ahí 12-24 horas. Sí, hay que conocer esto bien para las personas que están buscando tener bebé, ¿no? Y también
pues que el ciclo sea regular, llevar bien el conteo, o para aquellas personas que eligen este método, el método natural, el del ritmo, para cuidarse, ¿no? Para evitar un embarazo. Fíjese, qué interesante todo esto ahora. Por ejemplo, las mujeres que tienen una esterectomía y que de repente, pues ya cuando se abre, ¿no? Se ve que los ovarios están muy dañados y a lo mejor pues es momento de quitarlos. ¿Qué pasa con esa función? Si en algún punto yo de manera quirúrgica retiro ovarios por alguna situación, sí. Ya no... La cuestión hormonal. La cuestión hormonal se va a acabar en el momento en que yo los retiro. Puede existir a lo mejor ahí un poco en el torrente sanguíneo todavía de lo secretado, pero realmente va a terminar muy rápido. ¿Y eso de qué manera nos puede afectar? Pues es que, como te comentaba, esa producción hormonal no solo es para que madure la semilla y yo me pueda embarazar. Esas hormonas que nosotras tenemos, así como en la menopausia, empezamos con alteraciones en la regulación en la temperatura. Es importante en una paciente menopáusica ver cómo están sus huesos, porque el estrógeno, nuestra hormona principal, que de manera principal se secreta en el ovario, hay otras vías, pero de manera principal es el ovario, pues ya no va a ser su función en regular cómo mi hueso es, qué tan denso es mi hueso, qué tan fuerte es mi hueso. Por eso con el tiempo también tenemos llegar a tener osteoporosis o riesgo de fractura. Otra es regulación de grasas. Si yo ya no tengo estrógeno, entonces es más difícil que se regulen las grasas. Lo que como también va a estar ahí muy relacionado con esa saturación de grasas que al final, como consecuencia, podría incluso estar pegándose en mis arterias y mi riesgo de infarto aumenta. Eso es importante porque incluso los estrógenos son algo que nos protege. Por ejemplo, los hombres, ellos tienen el riesgo de infarto más alto porque ellos no tienen tanto estrógeno. Es por eso que los hombres infartan más que las mujeres hasta antes de que una mujer sea menopáusica. Después de la menopausia, una mujer aumenta su riesgo, pero nunca va a ser igual que un hombre. Nunca. ¿Por qué? Porque tenemos ese antecedente. Y es por eso, por la regulación de grasas. Empezamos a saturar al nivel de arterial y nuestro riesgo de infarto aumenta. Otra es que esos estrógenos mantienen la hidratación a nivel de mucosas. Más que nada, por ejemplo, genitales, cuando empezamos con algo que se llama síndrome genitourinario. Malestar al hacer pipí, que se siente comezón o picazón. Y no es una infección, es simplemente deshidratación o atrofia. ¿Por qué? Porque ya no tengo hormonas. Todo lo que conlleva esta regulación de hormonas por parte de los ovarios. Doctora, amigos, vamos a hacer una pequeñísima pausa, es muy breve y continuamos aquí en Salud para Todos. Si tiene preguntas, puede hacerla vía telefónica y vía WhatsApp, por favor. Aquí estamos esperando sus preguntas. El 80% de las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico tienen sobrepeso u obesidad, lo que agrava la resistencia a la insulina y dificulta la regulación hormonal. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en Salud para Todos tenemos buen tema con la doctora Beatriz Hernández Mendieta. Estamos hablando de la alimentación y el ovario poliquístico. A ver, doctora, ¿cómo influye la alimentación en el desarrollo y control de este ovario poliquístico? Pues, de hecho, es la piedra angular del tratamiento del ovario poliquístico, es la alimentación. En general, la piedra angular se llama cambios en el estilo de vida. ¿Y qué incluye esos cambios en el estilo de vida? 70% alimentación, 30% ejercicio. Digamos que 20% ejercicio y 10% hábitos de la vida. O sea, cuántas horas duermo, estrés, ansiedad, no sé. Las principales son esas, estrés, ansiedad sedentarismo y horas de sueño. Esas son las principales. Esa es la piedra angular. Es que estoy anotando, doctora, estoy anotando porque necesito llevar este récord, sí. Entonces, eso es lo principal. Dentro de los cambios en estilo de vida, pues está alimentación, que de hecho es el que pesa más. Sí, claro. Pero todo va en conjunto. Sí, pero todo va en conjunto. Es como, pues, dos piernas. No puedo
caminar solamente con una, necesito otro apoyo. Si no cumplo con todo el apoyo, a veces les digo a las pacientes, es como una casita, ¿no? Yo compro material para una casa, pero si no ve el albañil, pues no hay casa. O si ve el albañil, pero no compré el material, tampoco hay casa. O sea, tiene que ser en conjunto. Si yo no lo hago así, pues entonces por eso no se observan resultados. Ahora, en las guías que tenemos de ovario poliquístico y el tratamiento y demás, uno, sí hay que valorar a una paciente porque cada una requiere tratamiento individualizado. O sea, de esa parte de estilo de vida, nutrición, ejercicio y cambios, hay cosas que a mí me van a favorecer más que otras. Incluso en la alimentación hay muchos patrones alimentarios de acuerdo a mi composición corporal. ¿Qué edad tengo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Quiero un bebé? ¿No quiero un bebé? Entonces, la alimentación va a ser dirigida hacia eso. Estilo de vida, contexto, actividades que realizo. Por ello, todo lo que nos comenten, no, es que a mí me funcionó, yo hice tal cosa, esto es individual. No todas trabajamos en lo mismo, no todas tenemos el horario igual, no todas tenemos nuestra horarios de comida iguales. Entonces se tiene que hacer un tratamiento individual. Ahora, ¿el ovario poliquístico es una enfermedad que se puede controlar solo con la alimentación o siempre va a requerir de algún tipo de medicamento? Eso que les comentaba que era la piedra angular, eso es lo principal en general. Pero es importante también cuando valoramos a la paciente, aparte de la exploración y del interrogatorio, yo haga una serie de laboratorios de acuerdo a lo que me dijo la paciente, porque también muchas veces antes de la consulta dicen, yo quiero mi consulta de ovario poliquístico y entonces, ¿qué laboratorios llevo? Como para adelantar. Y está bien, ¿no? Pero es que no van a requerir los mismos aunque yo tenga ovario poliquístico o aunque yo diga que tengo ovario poliquístico. Puede que muchos sean parecidos, pero puede que otros sean dirigidos. Incluso porque si yo exploro a una paciente y yo estoy viendo datos de cierta condición hormonal, datos clínicos de cierta condición hormonal, me oriento hacia eso y a lo mejor no hacia lo otro. Hay cosas que sí hay que valorar de manera general, pero hay cosas muy específicas de cada paciente. Entonces, incluso hasta es de manera consciente, porque los laboratorios pues no están muy baratos y son varios. Entonces, si yo solamente digo, son todos estos, y no lo requería la paciente, ¿como para qué? ¿Como para qué va a estar gastando en laboratorios? O sea, exacto, no es un paquete. No es como que paquete de ovario poliquístico, hágase esto. Más bien, la revisión y después ya usted necesita esto y esto. Es que desgraciadamente, no sé por qué, pero estamos acostumbrados a los paquetes. No, cada persona es diferente en muchas cosas, en muchas. Y entonces, si yo le digo a una paciente o dirijo esos laboratorios, yo ya sé qué tipo de suplementación o incluso medicamento necesita, que igual puede ser que unas se parezcan y puede ser que otras sean específicas, pero no son todas. Incluso también a veces tengo mucho cuidado cuando hablo de suplementación o qué puedo tomar o qué puedo comer, y siempre les digo, estas son, o de lo que vamos a platicar, son recomendaciones de la enfermedad, pero no es que todas necesiten todo, porque si no también a veces llegan con sus 15 botes de suplementos a la consulta, llevan con su bolsita y sus 15 botes de suplementos. ¿Son necesarios? Yo creo que no. No todos. Entonces ahí son gastos extra que al final siempre me dicen, y es que ya gasté mucho. Sí, y es que no todos ni para todas, o sea, es una cuestión también individualizada. Entonces, algunas sí requieren medicamento, algunas no, y algunas requieren suplementos. Hay que generalmente la dieta, la alimentación, es lo que debería de estar tomando lo necesario para que yo esté bien. Si yo tengo algo que corregir, entonces voy a utilizar suplementos. Pero como yo les comento, si yo tengo una paciente que se aplica el tratamiento, el tiempo de regeneración celular son 3 meses. Si yo 3 meses me aplico, en el momento en que cumpla 3 y yo vea mejoría, tanto clínica como de laboratorio, yo voy a ir retirando esos suplementos, tampoco son de por vida. Porque si yo estoy joven o estoy en etapa reproductiva, realmente yo solo requiero saber qué tengo que comer en mi etapa, de acuerdo a cómo soy. Y después probablemente los necesite si me embarazo. Etapas de la vida donde realmente requerimos suplementación extra es embarazo y menopausia. Nada más.
Sí, y es que muchas veces como que nos hacemos dependientes, y es que mentalmente si no me tomo tal cosa, entonces algo no va a funcionar. Y bueno, ya escuchamos a la doctora, a veces en ciertas etapas se requiere, pero no es para siempre. Entonces, tomemos mucho en cuenta esto. Ahora, ¿por qué el ovario poliquístico está tan relacionado con la resistencia a la insulina y cómo influye la dieta en esto? La alteración metabólica relacionada con el ovario poliquístico más común efectivamente se llama resistencia a la insulina. Ahí hay como una controversia porque, de hecho, la mala alimentación y la cuestión genética o epigenética, que es lo que viene desde atrás con nosotros, o sea, cómo fuimos formados adentro de nuestra madre y demás, o sea, como que todos esos impactos hicieron, incluso la genética de mi mamá, hicieron que yo tenía o tenga más predisposición hacia una enfermedad u otra. El ovario poliquístico, como realmente lo que es una enfermedad endocrino-metabólica, que básicamente lo endocrino, lo hormonal, se basa en lo metabólico. Si yo estoy bien metabólicamente, estoy bien hormonalmente, y si estoy bien hormonalmente, pues estoy bien clínicamente. Es como una escalerita. Si yo tengo un tema endocrino, que es el ovario poliquístico, no tanto es de la morfología, lo que estábamos comentando hace ratito, no es tanto de tengo quistes y que me hicieron un ultrasonido y tengo quistes, no, es la cuestión metabólica. Y esa cuestión metabólica, como tiene un antecedente hacia la mala regulación de carbohidratos, el primer paso de eso es una condición que se llama resistencia a la insulina, que como digo, no es una enfermedad. La resistencia a la insulina es una condición. Que bien cambio o regreso a ella. Pero está muy relacionada porque normalmente es por esos antecedentes que yo tenía, por ejemplo, familiares diabéticos, a veces sí, a veces no, y a veces no identificados, que entonces hace que tenga una mala función a nivel de mis células. Esa insulina no puede activar de manera adecuada la glucosa que yo estoy consumiendo, o sea, no pueden activarse, no se convierten en energía, simplemente se depositan y eso hace que tengamos oxidación e inflamación a cualquier nivel del cuerpo. Y esa oxidación e inflamación, desgraciadamente, se va a mi ovario. ¿Y dónde se producen las hormonas? En mi ovario. Y si yo tengo una oxidación, inflamación e insulina que entra a mi ovario, porque ese es un componente muy importante de todo este tema, porque si yo tengo resistencia a la insulina, quiere decir que en todo, de mi cuerpo nadie quiere la insulina. Y tú andas ahí volando, la pobrecita. Pero la insulina, ¿por qué nadie la quiere? Pero el ovario le dice, ven para acá, yo sí te recibo. Toda la insulina entra a nuestro ovario. Imagínate qué es lo que hace. No, pues claro, por supuesto. A ver, entonces, en este sentido, la alimentación, ¿cómo nos va a ayudar? Pues es que la resistencia a la insulina se dio por una mala alimentación. Es como un círculo vicioso. Yo como mal, altero las puertas de mis células que hacen que entre la insulina y la glucosa para que sean procesadas esa energía. Y entonces, pues tengo resistencia a la insulina. Y eso hace que de todas maneras siga sin tener energía. El páncreas no sabe si tengo insulina que entra o no. Simplemente sabe que no hay energía. Entonces sigue aventando insulina y sigue sacando insulina. O sea, sigue haciendo su trabajo. Nada más que, digamos que no se regula y no se va, digamos, por el túnel indicado. Él toma el camino donde le abran la puerta, ¿no? Existen algunas puertitas que sí están abiertas. Pero esa mala alimentación lo que hizo fue cambiar las chapas de la cerradura. Uy, no, bueno, pues qué importante es esta de la alimentación. Preguntas del público. A ver, doctora, ¿es verdad que si le dan mucho pollo que si le doy mucho pollo a mi niña, las hormonas le pueden afectar? Es que la carne pues, la que venden ahora se relaciona mucho con utilización de hormonas para que sea más gordito el pollito o más gordita la vaca. Entonces, no es en sí por el pollo, o sea, no es por la proteína del pollo, es por lo que se piensa tiene el pollo para que se hiciera más gordito. Entonces, igual, no es nunca dirigirnos a un alimento. Me dijeron que tengo que tomar esto para que me cure de tal cosa, como puro de eso. O me dijeron que tengo resistencia a la insulina y ya no debo de comer carbohidratos. La restricción es un error. A cualquier enfermedad, es un error. Es saber regularla. Si yo solo como pollo, pues obviamente me va a hacer daño, porque mi cuerpo no está solo para comer pollo. Si yo solo como pescado, igual. Cuando hay restricciones en cuestión de proteínas, al final me va a hacer daño también.
Entonces necesitamos dirigir esa alimentación de acuerdo al tipo de paciente. Vuelvo a lo mismo. Que eso básicamente lo hace nutrición clínica. Por ejemplo, yo puedo valorar a una paciente, valorar los laboratorios, checarla, revisarla, descartar que estructuralmente no tenga algo negativo que yo tenga que tratar, y si no, se va automáticamente a nutrición, a que le hagan toda la valoración, que incluso algo muy importante es que ahorita importa más composición corporal que peso. Eso es algo bien importante, porque por eso nosotros, o yo, a mí solo me pasan en la consulta cuánto pesa y cuánto mide. Y yo puedo tener una idea, sí, pero yo no estoy viendo incluso en pacientes delgaditas cuánto tienen de grasa visceral, porque no tengo rayos X en los ojos. Necesito una valoración. Por eso también todo este tema se trata de manera multidisciplinaria. O sea, necesito personas que me ayuden a la valoración nutricional, que le den la asesoría a mi paciente de, bueno, yo ya te valoré así, entonces necesitas tal, porque también la doctora dijo que hormonalmente estás así y tu objetivo es cuál. Ese es un plan de alimentación. Otro es tipo de ejercicio. Dependiendo de lo que tenga la paciente, va a requerir un cierto tipo de ejercicio que le ayude, incluso en la mezcla de ejercicios tipo fuerza y tipo cardiovascular o aeróbico. Y los cambios en el estilo de vida, que esas son las recomendaciones que dan de cuántas horas tienes que dormir, que ponte tu antifaz porque si no, pues la luz te hace daño, entonces no se secretan las hormonas adecuadas, el estrés, el control de la ansiedad, cuánto tiempo tardas en comer, incluso cómo masticas. Exacto. Y cómo procesas tus alimentos. La masticación y la deglución también es un tema muy importante. No, hombre, ya tenemos ahí como 1000 preguntas. Vamos a hacer una pequeña pausa, es muy breve y continuamos aquí en Salud para Todos. Incluso una reducción del 5% al 10% del peso corporal en mujeres con el síndrome de ovario poliquístico puede mejorar la ovulación, reducir los niveles de testosterona y regularizar los ciclos menstruales. Estos son algunos alimentos que favorecen el manejo del SOP. Número 1. Alimentos con bajo índice glucémico. La resistencia a la insulina es una característica común del SOP, por lo que es crucial controlar los niveles de azúcar en la sangre. Los alimentos de bajo índice glucémico, como los granos enteros, las legumbres y las verduras, ayudan a mantener los niveles de glucosa estables y reducen la insulina, lo que puede mejorar los síntomas. Número 2. Fibra. La fibra ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y mejorar la digestión. Alimentos ricos en fibra como las frutas, verduras, avena y legumbres pueden ayudar a controlar el peso, un aspecto clave en el manejo del SOP. Número 3. Ácidos grasos omega 3. Los ácidos grasos esenciales, presentes en alimentos como el pescado graso, que es el salmón, la sardina, o las semillas de chía y nueces, tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación crónica asociada con el SOP. Número 4. Proteínas magras. Incluir proteínas magras en la dieta, como pollo, pavo, tofu y pescado, ayuda a mantener un equilibrio hormonal saludable y controlar los antojos, lo que puede ser útil para el control del peso en mujeres con SOP. Número 5. Vitaminas y minerales clave. La vitamina D. Las mujeres con SOP a menudo tienen niveles bajos de vitamina D, que está relacionada con la función hormonal. Los alimentos como pescado graso, huevo y productos fortificados pueden ayudar a mejorar los niveles de esta vitamina. Magnesio. El magnesio juega un papel en la regularización de la insulina. Los alimentos ricos en magnesio incluyen nueces, semillas, espinacas y legumbres. Cromo. Este mineral ayuda a mejorar la acción de la insulina. Alimentos como el brócoli, papas y granos enteros son buenas fuentes de cromo. Número 6. Evitar alimentos procesados y azúcares refinadas. Los alimentos ricos en azúcares refinados y carbohidratos procesados pueden aumentar los niveles de insulina y empeorar los síntomas del SOP. Es importante evitar el consumo excesivo de pan blanco, pasteles, bebidas azucaradas y otros productos de alto índice glucémico. Número 7. Control de porciones y comidas balanceadas. Mantener una dieta equilibrada con 3 comidas principales y 2 colaciones saludables durante el día puede ayudar a evitar picos de azúcar en la sangre y controlar el hambre.
El papel del control de peso. La pérdida de peso es uno de los enfoques más efectivos para mejorar los síntomas del SOP. Incluso una reducción modesta del 5 al 10% del peso corporal puede mejorar la ovulación, los niveles hormonales y la resistencia a la insulina, ayudando a regular los ciclos menstruales y mejorar la fertilidad. Gracias por esta información. Estamos abordando el tema de la alimentación y el ovario poliquístico con la doctora Beatriz Hernández Mendieta. Doctora, ¿qué es un pico de azúcar? Es cuando yo ingiero un alimento con alto índice glucémico, mis niveles de azúcar en sangre aumentan de manera rápida, pero así como aumentan, la caída pues también es muy rápida. Por eso en el momento tenemos como energía, pero después otra vez se va muy rápido. Obviamente los niveles de insulina van a aumentar igual que la glucosa y dependiendo de cómo los aprovechemos, es que vamos a saturar o no nuestro sistema, e incluso vamos a tener o empezar a tener alteraciones relacionadas con resistencia a la insulina. Ahora, ¿una mala alimentación puede hacer que los síntomas del ovario poliquístico empeoren con el tiempo? Claro. De hecho, ovario poliquístico relacionado con alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina simplemente es el primer paso hacia una degeneración celular que al final es lo que les estaba comentando. Resistencia a la insulina no es una enfermedad, es una condición. Es como fumar, ¿no? Fumar no es una enfermedad tampoco, tabaquismo. ¿Me va a dar una enfermedad? Sí, a la larga. Ajá, por consumir tabaco entonces puedo tener una enfermedad, pero es una condición. El fumar. La resistencia a la insulina es una alteración en el procesamiento de los carbohidratos que si yo no lo controlo o lo regulo, ahorita me está provocando datos de ovario poliquístico, pero al final o con los años lo que va a provocar es diabetes, presión alta o el famoso síndrome metabólico. A ver, doctora, preguntas del público. Doctora, entiendo que cada cuerpo es diferente, pero ¿qué alimentos tendría que incorporar a mis hijos? ¿No? Yo tengo 27 y tengo una niña de 15 y una niña de 12. O sea, digo, alguna cuestión así en general. Pues es que las niñas, lo que necesita una niña es integrar poquito de todo. O sea, ahí en las niñas no debería de existir restricciones en cuanto a alimentos no procesados. Lo que se debería de restringir un poquito, que nunca es como bloqueo, porque al final pues lo tienen en su medio. No se les puede tener ahí prohibido. Pero de hecho, todos los alimentos procesados, o sea, básicamente todo lo que podemos abrir en bolsita, eso es lo que debemos de disminuir su consumo. O los que incluso tienen tendencia a influenza americana. ¿Por qué? Pues porque tienen diversos tipos de grasa que no son adecuados. Pero desgraciadamente ahora o en nuestro medio hemos asociado por ejemplo, de premio dar una hamburguesa, llevarlos a comer pizza. Y eso es un premio. Entonces, obviamente no es que se estén prohibidos, vuelvo a repetir, pero que no sea de manera frecuente. Sí, claro, que no sea parte de la alimentación fundamental. Es que los niños tienen otro tipo de alimentación porque en ellos no podemos hacer restricciones. Necesitan de todo un poco, pero equilibrado. Incluso ellos podrían comer lo que sea porque procesan increíblemente rápido, pero si no son sedentarios. Y desgraciadamente también muchos de nuestros niños ya son sedentarios porque pues, prefieren estar en el iPad o en el celular a salir a jugar como antes lo hacían. A ver, otra pregunta del público. Mi hija que estudia en la universidad y sufre mucho de dolores y le da por comer mucho, pero ¿qué será? Que a lo mejor cuando está en su periodo o algo así, no sabemos de qué son los dolores. Pues yo creo que en periodo, pero muchas niñas o adolescentes que van igual a la consulta, lo primero que deben de saber es cómo están, cómo funciona su cuerpo. Y ellas también es que les digo que todo se maneja con alimentación o muchas cosas se manejan con alimentación y a veces lo dejamos como a un lado. Pensamos que tomando más pastillas o medicamentos arreglamos el tema y tiene que ser desde abajo. Hay niñas que saben cómo comer o aprenden cómo comer, qué tienen que hacer de ejercicio y cuáles deben de ser sus hábitos. Y cuando van a la consulta y me dicen, doctora, no me revise porque ahora sí mi endometrio va a estar muy gordito o yo creo que sí me va a doler en el ciclo y les duele. Y cuando comen bien, hacen ejercicio y hacen lo que deben y lo que les enseñamos, no tienen dolor. Son hábitos.
Solamente son hábitos, es cuestión de conocernos y aplicar los hábitos que nos beneficien a nosotros, como ya decía la doctora, por las condiciones que tengamos, ¿no? Ahora, ¿el ovario poliquístico es solo de gente joven o una mujer mayor también lo puede sufrir? Claro, de hecho hay criterios para adolescente, hay criterios para mujeres en edad reproductiva y mujeres después de los 40 años. Hay criterios. Generalmente ya son metabólicos alterados porque no tuvo un tratamiento en su etapa reproductiva, pero sí existen. Doctor, ¿existe alguna causa que genere el ovario poliquístico? Sí, de hecho son muchos factores. Uno, el que te comentaba. Si mi mamá tuvo ovario poliquístico y nunca se trató y así se embarazó, pues yo fui una semillita de un ovario poliquístico. Desde ahí viene el problema. Dos, cómo crecí, cómo me alimenté. El riesgo, por ejemplo, en familias que tienen diabéticos, el riesgo de ovario poliquístico está aumentado también. Y esos son, pues digo, así nací. Ahí no los puedo cambiar. Que el gen de hipertensión y diabetes se consideran genes poligénicos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo en la mano el mando de ponerles on o de ponerles off. Porque son poligénicos, o sea, dependen de muchos factores. Claro, a lo mejor existe la predisposición, pero si tengo buenos hábitos, etcétera, pues los detengo y si no, los voy a despertar. De hecho, esos tipos de genes ya se sabe que aunque yo tenga mamá, papás, abuelos, tíos, diabéticos, pero yo como bien lo que debo y hago ejercicio, a mí no me va a dar. No me va a dar. Y si yo me embarazo estando sana, estoy disminuyendo en al menos 10% la transmisión genética al que viene. Que eso es lo que hemos hecho, nuestra población ha hecho al revés. En lugar de disminuir esa carga genética, la hemos ido aumentando con el tiempo. Entonces, por eso ahora hay más niños con riesgo de enfermedades metabólicas. Hay más niños gorditos, hay más niñas que inician el primer periodo menstrual más chicas. Tengo niñas de 8 años con inicio de periodo menstrual. Y no es de ese momento. Viene desde que estaban adentro de mamá. Viene desde qué clase de semilla fue. Y pues en ese momento, pues ya qué hacemos. Pero desgraciadamente viene desde atrás. Entonces, el ovario poliquístico viene dado por una serie de factores que se fueron sumando para que se expresara. ¿Yo lo puedo controlar y dejar de tener la expresión de esos síntomas? Sí, pero tiene que ser algo continuo. Si yo dejo de tener esos buenos hábitos, pues obviamente regreso a las alteraciones metabólicas y vuelvo a expresar los datos clínicos alterados. ¿Cómo se realiza el diagnóstico del ovario poliquístico? Pues es que hay una serie de criterios según las guías, donde nosotros debemos de tomar en cuenta en pacientes en edad reproductiva, porque es muy diferente en las pacientes adolescentes. Ejemplo, en las pacientes adolescentes, el ultrasonido o la morfología de ovario poliquístico que nosotros le llamamos, que es un cierto volumen ovárico con cierto número de folículos y cierta distribución de esos folículos, realmente en ellas no es considerado porque pues son niñas, son adolescentes. ¿Van a tener un ovario grande? Sí, porque son adolescentes. ¿Van a tener muchos folículos? Ya lo expliqué, sí, porque son niñas. Entonces, ese criterio está automáticamente fuera para ellas. Y en pacientes en edad reproductiva, se dice que tienen que cumplir 2 de 3 criterios. Se llaman criterios de Rotterdam. Uno es disfunción ovárica, o sea, alteración en los ciclos menstruales fuerte o que de plano dejen de menstruar. 2, que tengan datos de hiperandrogenismo, por ejemplo, los granitos, o sea, niveles elevados de andrógeno que causan caída de pelo, granitos, la famosa acantosis acá, con las verruguitas acá, que parece que tenemos mugre en el cuello, o en las ingles, o en las axilas, pero realmente es saturación de eso, de andrógenos, relacionado también con resistencia a la insulina, porque ese es otro como huevo y gallina, no se sabe qué fue primero. Sí, el hiperandrogenismo o la resistencia a la insulina, pero muchos de sus datos los comparten y se agravan dependiendo de la resistencia. Pero el hiperandrogenismo y otro, pues es la morfología de ovario poliquístico por ultrasonido, que también es un ultrasonido de preferencia endovaginal, de preferencia con cierta frecuencia. Hay incluso características importantes para la toma de ese ultrasonido y que se pueda considerar como un criterio. Claro, es que dentro de los criterios podríamos llamar que hay subcriterios que hay que ir haciendo dependiendo de la paciente. De hecho, eso se llaman, bueno, en esos tipos de criterios son 2 de 3.
Sin embargo, después se hizo como una subclasificación que llamamos fenotipos. En esos fenotipos tenemos 4. Y ahí, pues ya tenemos como una duda, porque incluso son 2 de U, 3 de U. El A sí cumple los 3. El B cumple 2. El C cumple otros 2. El D es el que está un poquito más de, pues como que no es. Incluso en la cuestión del diagnóstico, debemos de saber que al menos hay más de 10, 15 diagnósticos diferenciales de ovario poliquístico. Y que si yo en mi evaluación de una paciente encuentro algo importante, automáticamente deja de ser ovario poliquístico. Doctora, amigos, vamos a hacer una pausa. Es muy breve y regresamos a la recta final del programa. No se vaya y seguimos con sus preguntas. Las dietas bajas en carbohidratos pueden ayudar a reducir los niveles de insulina y mejorar la sensibilidad a este componente, lo que es beneficioso para las mujeres con el síndrome de ovario poliquístico. Gracias por continuar con nosotros y bueno, pues aquí en Salud para Todos estamos hablando de ovario poliquístico con la doctora Beatriz Hernández Mendieta. Doctora, un doctor me dijo que evitara la soya, que ya no era tan sana y que podría ser transgénica. Pues es que hay muchas cosas ahorita que son transgénicos. O sea, realmente... ¿Qué es un transgénico? Pues es un alimento modificado genéticamente para que lo produzcan en mayor medida, para que obtengan más y vendan más. En mayor cantidad. Es modificado. Pero bueno, ¿la soya es benéfica o no? Depende del paciente. Bien. Eso es lo que incluso hace ratito te comenté. Hay alimentos que son precursores hormonales. Hay alimentos que cuando yo los consumo, automáticamente empieza un cambio hacia una hormona. Entonces, hay alimentos precursores de hormonas, generalmente estrógenos. La soya es un precursor de estrógeno. Si yo soy una paciente de edad reproductiva y mi condición hormonal es hiperestrogenismo, no voy a consumir tanta soya. Pero si por el contrario. Pero si yo tengo una paciente en etapa menopáusica, va a requerir la soya porque lo que le hace falta son estrógenos, claro. Aunque en su etapa reproductiva no la requirió porque era hiperestrogénica. A ver, justamente, ¿cuáles son los principales alimentos que una mujer con ovario poliquístico no debe consumir? Es que no hay restricción. No se puede, ¿verdad? O sea, no se puede decir estos no, estos no, estos no. No. Es dependiendo de las condiciones individuales. Sí. Incluso hay pacientes que a veces dicen, es que ya llevo años, no puedo bajar de peso o no veo cambios y sigo con mis datos y me sigue sin bajar y yo hice tal y tal y tal y ya no como nada de azúcar. Pues error. Ese es el error, que no está consumiendo nada que provoque una ingesta de carbohidratos. Ahí está el freno. Si yo tengo resistencia a la insulina, que es una alteración de los carbohidratos, ¿necesito carbohidratos? Sí. Pero no los consumo, entonces ahí está el problema. Me freno Necesitamos la orientación profesional porque muchas veces damos por hecho cosas que ni son. A ver, doctora, ¿qué opinión tiene de los suplementos, ya que no como todos los productos que se recomiendan? Cuando se hace la valoración nutricional, que vuelvo a repetir, yo no la realizo, yo lo que realizo es exploración, descarto cuestiones estructurales, reviso laboratorios y doy a veces sugerencias de suplementación que las revisa nutrición clínica porque también son médicos. Entonces, cuando hace la valoración, incluso la composición corporal, nutrición, te va a decir, y incluso ellos también hacen su interrogatorio de hábitos de alimentación o qué tipo de alimentación te gusta incluso. Porque también, si no se adaptan a lo que le gusta a una persona y te obligan a comer cosas, pues nunca voy a seguir ese plan de alimentación. Claro. Eso es importante. Ahora, de acuerdo a eso, cosas que no como, ¿por qué no las comes? Porque no te gustan, porque te hacen daño, porque eres alérgica. ¿Por qué? Ese es un buen punto, ¿no? Y si en determinado momento es porque tengo alergia, que eso es algo que sí a lo mejor podríamos poner una restricción, ¿no? Porque me va a causar un daño. Pues entonces ahora sí veo qué es eso que yo no comía, qué es lo que aportaba. Si lo puedo suplir por otra cosa,
Y si no lo puedo suplir por otra cosa, probablemente requiero un suplemento. Pero igual es una valoración. Una valoración y una valoración profesional, acuérdese. Doctora, ¿tener resistencia a la insulina es ser diabético? No, ya lo comentamos que resistencia a la insulina es condición, diabetes es diagnóstico. Diabetes, si alguien me dice que soy diabética, esa etiqueta ya no me la voy a quitar. Así ya coma bonito, esté en niveles y me tome mi medicamento, porque también hay diabéticos que se regulan con alimentación. Con pura alimentación y ejercicio, ahí van manteniendo sus niveles de glucosa, pero nadie les quita la etiqueta de diabético. Eres diabético. Diabético y ya. Resistencia a la insulina, no. Doctora, ¿tomar pastillas anticonceptivas sirven para el ovario poliquístico? Las pastillas anticonceptivas es una alternativa del tratamiento de ovario poliquístico. Sin embargo, no es que solo tomando pastillas anticonceptivas yo voy a mejorar mi condición. El ejemplo que pongo en las pastillas anticonceptivas, y que de hecho a veces he comentado acá, es que si yo no, regresando a la cadenita de metabólico, hormonal, clínico, hormonal, las pastillas están en medio. Si yo no valoro lo metabólico y lo arreglo antes de yo indicar unas pastillas anticonceptivas, esas pastillas anticonceptivas lo único que van a hacer es tapar el hoyo, ¿no? Enmascarar. Es una máscara. Pero mientras todo esto metabólico, pues se sigue descomponiendo. Sigue estando mal. Sí, le ponen un velo, pero no se tapa el hoyo. No, entonces vuelvo a lo mismo. El eje principal es alimentación, ejercicio y cambios en el estilo de vida. Si yo solo doy ahora en ese rubro puedo utilizar pastillas anticonceptivas porque mi paciente tiene riesgo de embarazarse, sí, pero estoy trabajando también con lo metabólico. Al punto en que si mi paciente ya no quiere tomar pastillas anticonceptivas por alguna situación, al momento de quitarlas va a estar bien. Sí, va a estar cuidada, va a estar protegida. Va a estar metabólicamente bien. Esa es la razón también porque las pastillas o los hormonales se han vuelto como el malo de la película. O como el no me den porque me hizo tal cosa, o no me den porque las pastillas anticonceptivas son muy buenas y los hormonales son muy buenos y tenemos muchísimos y todos están dirigidos para ciertas cosas. Pero tiene que referirse de manera particular. Doctora, nos tenemos que ir. Qué programa tan interesante. Yo creo que tenemos que regresar para seguir abordando y se quedaron varias preguntas en el tintero. Que tenga muy buen día y muchísimas claro que sí. Gracias. Mucho gusto. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Recuerde acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tenga muy buen día. Nos vemos en la próxima.